Buenas tardes, se me oye bien, ¿verdad? Soy Santiago López Ríos, vengo de la Universidad Complutense de Madrid, donde soy catedrático de literatura española. Soy compañero del profesor Javier Huerta, una de las personas que auspicia este acto, y para mí es un placer estar aquí con ustedes y con mi querido colega, el profesor Jesús Maestro, autor del libro al cual le vamos a dedicar una hora en la tarde de hoy, un libro que se titula Una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI. Yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Un libro que ha publicado HarperCollins, una editorial de la cual están dos miembros destacados de la misma por aquí, a los cuales Jesús, Javier Huerta, la Fundación Universitaria Española, les agradece mucho su presencia. Va a ser, yo creo que un acto fascinante porque el libro tiene muchísimas cosas de las cuales se puede hablar y tiene, por supuesto, un atractivo, un aliciente final. Y es que pueden comprar el libro, si no se han hecho con él, a la salida, y vamos a dejar un espacio de tiempo para que Jesús Maestro dedique ejemplares del libro, ¿no? y le puedan saludar. Son las 7 de la tarde, 7:05, y probablemente terminemos a las 8 menos 5, 8 de la tarde, para que haya un tiempo de firmas. Bueno, para mí es un placer inmenso estar aquí por varias razones, pero sobre todo por una, y es que yo conozco al profesor Jesús Maestro desde hace mucho tiempo. Entre otras razones nos unió la Celestina, tenemos lecturas muy similares de la Celestina. Siempre ha dicho que ha escrito páginas clásicas sobre el nihilismo en la Celestina, un asunto trascendental que es negado por todo un sector de la crítica, y en Jesús siempre he admirado una poderosa inteligencia, una capacidad de trabajo asombrosa, montones y montones de lecturas profundas de la literatura española y extranjera, no literaturas superficiales, y he admirado también una lengua no sumisa. Jesús González Maestro tiene una serie de ideas sobre la literatura, las argumenta y no baja la cabeza para cumplir con requisitos académicos de distinto tipo. Es, en ese sentido, un verso suelto en el mundo académico español, una voz audaz que siempre, y esta es quizás la razón por la cual terminé aceptando venir aquí, estimula intelectualmente. Nos hace pensar más sobre nosotros mismos, nos hace pensar más sobre la literatura, y también, lo que no es más importante, sobre la vida misma. No especula en abstracto sobre la forma literaria, por ejemplo, sino que siempre trata de relacionarla con otras cosas y sobre todo con el momento en el que nos toca vivir. No he venido aquí a hacer una laudatio de los méritos académicos del profesor Maestro, que son muchos, ni hacer ni leer la lista de sus obras completas. A quien no conozca a Jesús puede acercarse por la tarde a su página web jesusgmaestro.com, y ahí verá su biografía y su listado de publicaciones. Y para ir terminando esta primera parte mía de la obertura, yo creo que si tuviese que presentar al profesor Maestro diciendo solamente dos cosas, si solamente pudiese decir en este momento, marzo de 2025, en Madrid, dos cosas, yo diría, huiría del tópico, que es presentarle diciendo que es catedrático de teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad de Vigo. Jesús siempre ha dicho que de lo que, si acaso, estaría algo orgulloso es de ser catedrático, a pesar de las agencias de evaluación. Lo que diría es que es el autor de un opus magnum de teoría de la literatura titulado Crítica de la razón literaria, una teoría de la literatura científica, crítica y dialéctica, en 25 volúmenes, cuyo objetivo, citando al propio Jesús,
ha sido sacar a la literatura del cubo de la basura en la que la han metido las universidades actuales. Es decir, Jesús, autor de esta obra en la que él intenta sacar a la literatura del cubo de la basura, y no podemos obviar una dimensión actual que tiene Jesús, por lo cual también es un caso aparte el mundo académico español. De esto también vamos a hablar aquí. Jesús es un profesor de universidad que graba sus clases de literatura y las pone a disposición de todo el mundo en esta plataforma que es YouTube. Y no es un canal de YouTube cualquiera, es un canal de YouTube que tiene 140.000 seguidores. Esto es mucho, le hace en este sentido un caso aparte. Bueno, pues con esto y reiterando mi agradecimiento a la Fundación Universitaria Española por haber acogido este acto y retirando también mi agradecimiento a todos ustedes por haber venido esta tarde de primavera hasta aquí, me gustaría ceder la palabra a Jesús para que digas quizás algo a modo de inicio, ¿no? de la conversación que vamos a tener. Y quizás lo primero que me gustaría sobre lo que podrías reflexionar en esta abertura, antes de meternos a hablar del libro, es que el libro salió hace unos meses, ¿verdad? Ya creo que va por la 3ª edición. Sí. Y bueno, y era un poco, lo has presentado ya Ocurre que hoy se ha anunciado la 4ª edición. La 4ª. Vas ya por la 4ª edición. Lo has presentado en otros sitios, te hemos visto todos en El País, en medios de comunicación, pero entiendo que también te hacía ilusión o quizás era necesario venir a Madrid a un encuentro presencial con tus lectores. Sí. Aparte de YouTube, es... Sí, indudablemente. Vamos a ver. Muchas gracias. Eso de entrada. Es de gente bien nacida, dice el refrán, dice la paremia. Es de personas, de gentes bien nacidas ser agradecidas. Evidentemente, yo les agradezco a todos ustedes la amabilidad que han tenido al venir aquí, al asistir aquí. Insisto, estén o no de acuerdo tanto con lo que se dice en este libro como con lo que no se dice, como con lo que se dice en cualquier otro contexto. Mis vídeos, mis intervenciones, saben ustedes que yo no doy mucha importancia a los acuerdos o desacuerdos. Esos son cuestiones muy secundarias. Pero, sea como sea, les agradezco, en fin, que dediquen su tiempo a aguantarme en horas extra. Agradezco enormemente a mi amigo y paradójicamente colega, o a mi colega y paradójicamente amigo, desde hace ya mucho tiempo, efectivamente, desde hace muchos años, con una amistad bien labrada y dotada de contenidos realmente útiles, que van mucho más allá de lo personal, por supuesto, que me acompañe en este acto, a mi buen y querido amigo Santiago López Ríos. Y por supuesto agradezco a una institución como esta, la Fundación Universitaria Española, que es una fundación, una institución, un centro de investigación académica con una solera muy importante y con un respeto y una valoración enormemente importante a los estudios literarios, entre otro tipo de estudios, que nos haya acogido aquí, gracias también a la figura, a la personalidad académica y humanística de alguien como Javier Huerta Calvo, con quien también desde hace muchos años hay una relación personal, profesional, académica, que va más allá incluso de lo meramente universitario. Por lo tanto, aquí se dan una serie de combinaciones y de amalgamas que nos han permitido, en fin, reunirnos y compartir tiempo y espacio, de manera que, en fin, vamos a cumplir con lo que nos ha citado aquí y, como diría, en fin, Francisco Umbral, que lo dijo un 22 de abril de 1993, he venido aquí a hablar de mi libro. Sé que lo dijo un 22 de abril de 1993 porque yo leía la tesis doctoral un 23 de abril de 1993 y aquello se comentó en el tribunal de mi tesis casi más que mi tesis. Quiero decir que a veces una frase hace una gran fortuna, ¿no? Por eso recuerdo el día
como la frase. Muy bien, Jesús. Pues a mí se me ocurre que una forma buena de empezar a hablar del libro es hablar del propio título del libro, subtítulo del libro, y vamos a ir por ahí, si te parece. La presentación, como han visto, va a consistir más bien en una conversación. Yo le voy haciendo preguntas a Jesús y él se va a ir explayando sobre asuntos centrales del libro, a ver dónde llegamos, porque es un libro complejo y denso. Pero les debo confesar un pequeño secreto, y es que cuando la primera vez que Jesús me escribió hablando de la posibilidad de presentar este libro aquí en Madrid, yo le dije: Jesús, yo no te puedo presentar un libro porque tú has titulado este libro Una filosofía para sobrevivir el siglo XX. Yo, un poco por honradez intelectual, yo no soy filósofo, mi área de conocimiento no es filosofía, soy un filólogo / historiador y no me dedico a esto, ¿no? Y enseguida Jesús me dijo: no, a ver, yo no he escrito aquí un tratado filosófico, esto de filosofía hay que entenderlo de otra forma. Y bueno, pues ahí efectivamente abrí el libro y lo que tenemos aquí no es un tratado de filosofía. Y no solamente eso, los que se han acercado al libro, nada más empezar, habrán visto que Jesús es muy, muy duro con la filosofía. Hay una frase suya, bueno, hay muchas frases lapidarias al respecto. Por supuesto, discrepa muchísimo del idealismo, de la filosofía idealista, pero hay una frase que podríamos decir que lo resume todo. Dice Jesús en un momento: en el fondo todo filósofo piensa como un adolescente, ¿no? La primera cita de este libro ya un poco da la medida del tono que tiene el libro. Bueno, Jesús, yo te quería preguntar o pedirte que nos comentes un poco el título, que ahondes en esto que estamos viendo. O sea, por un lado, desconfías de la filosofía y se pone el título de filosofía en el propio libro. Bueno, yo desconfío de todo, no solo de la filosofía. Yo desconfío, ya he dicho una vez que yo no me fío de los vivos. Y claro, el chiste surge siempre, ¿no?, de los muertos déjenlos descansar. Pero uno no se puede fiar de nada, no se fía ni de la filosofía, ni de la literatura tampoco, ni de ningún otro tipo de actividades, ni a veces tampoco de la medicina, depende del diagnóstico y de muchas otras cosas. Entonces, la cuestión de la desconfianza, la cuestión del desengaño es lo que late básicamente detrás de cuánto se escribe y de cuánto se piensa. No se trata tampoco de maldecir a la filosofía, también podemos maldecir a la literatura, es decir, cuántas cosas se escriben en literatura que son afirmaciones de un idealismo incompatible con la realidad. También podemos decir que todo poeta piensa como un adolescente, lo decía Platón, que escribió un libro totalmente idealista y fabuloso como fue La República. Quiero decir que hablar de una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI es hablar de la filosofía, como ya he dicho en otras ocasiones, en su sexta acepción, es decir, una manera de ver la vida en el siglo XXI para sobrevivir a esas adversidades o a esas circunstancias o a esas inclemencias. Es decir, la filosofía es un término que, como todos los términos, tienen muchos sentidos y que naturalmente, pues cuando hablamos de filosofía, pues hay que explicar de qué hablamos exactamente cuando usamos esta palabra y qué sentido le damos en cada contexto, en cada circunstancia, bajo qué acepción. Es muy importante no solo saber usar las palabras, sino también saber usar el sentido y las acepciones que cada una de estas palabras tienen. Quienes nos ocupamos de la filología, evidentemente, tenemos una deformación profesional o personal con las palabras, es decir, vemos en las palabras significados mucho más retorcidos o complejos, según se quiera mirar, según se quiera ver, de lo que comúnmente se interpreta y se ve. Entonces, en este caso, una filosofía para sobrevivir en el siglo XXI es una manera de ver la vida, es una manera de ver el siglo XXI para sobrevivir a él. No es un tratado filosófico, no es una doctrina filosófica. Yo ya he dicho muchas veces que la filosofía es un modo de relacionar las ideas de las que disponemos y con las que actuamos, pero este modo puede ser
sistemático o asistemático. Las ideas pueden ser racionales o irracionales y la manera de relacionarlas puede ser crítica o acrítica. Y los conocimientos de los que disponemos pueden estar construidos sobre hechos científicos o datos científicos o pueden estar construidos sobre imaginaciones o fantasías. Y lo que hagamos o no hagamos pues ya depende de muchas cosas combinadas entre sí que dan lugar a resultados también muy descontrolados en determinadas circunstancias. Sea como fuere, este libro se inscribe en una tradición que no se manifiesta ni en su formato exterior ni en su aspecto exterior. Es un libro que se inscribe en la tradición de los hoy llamados libros de autoayuda desde el punto de vista del lenguaje anglosajón. Pero es que no es un libro de autoayuda, es el libro que dentro de la tradición literaria hispano-grecolatina, lo que desde los autores clásicos griegos, clásicos romanos, podía ser una colección de consejos para la supervivencia, es decir, un conjunto de indicaciones, de informaciones, de paremias, de lo que se llamaría también una literatura sapiencial para informar al ser humano de cómo puede evitar obstáculos, evitar problemas y básicamente hacerse compatible con la realidad. Es decir, el concepto de autoayuda básicamente es una invención anglosajona, como lo son tantas otras invenciones desde el siglo XVIII hasta hoy, que tratan básicamente de hacer negocio con las deficiencias humanas, de hacer negocio con todo, sobre todo con la ignorancia humana, no satisfaciéndola nunca para preservar siempre al ser humano en un tercer mundo semántico, y con las emociones humanas para no satisfacerlas nunca y mantenerlas siempre en un estado de máxima ansiedad y por tanto también de máximo consumo, en definitiva. Este libro no digo que pretenda satisfacer absolutamente nada, no se trata de escribir obras placenteras, ¿no? El placer es una actividad a la que no puede reducirse absolutamente todo lo que hace el ser humano. Piensen que Borges dormía con Virgilio. Esto ya lo dice todo, acerca no de Virgilio, sino de Borges. Pero, en fin, no podemos confundir. A veces me preguntan, bueno, ¿usted ha leído qué es lo que usted lee por placer? Digo, mire, yo por placer no leo ni los prospectos de los medicamentos, y tampoco la literatura. Es decir, confundir la literatura con el placer es no tener muy claro qué es la literatura y, en fin, interpretar el placer de una forma diferente. El placer es otra cosa. Otra cuestión es que nosotros, herederos desde el siglo XVIII de un imperativo anglosajón, hayamos recluido a las artes en general y a la literatura en particular en una especie de entretenimiento, ocio, placer, satisfacción emocional. Eso puede hacerse con la literatura y puede hacerse con el agua mineral. Pero no puede reducirse la literatura a esto. La literatura es un desafío a la inteligencia humana, como lo es también la filosofía. No todas las filosofías son iguales. Y la literatura es sobre todo un test de inteligencia. Yo he dicho muchas veces que la literatura no nos enseña nada, sino que nos exige mucho, y hay siempre alguien o varias multitudes que se escandalizan, ¿no? De cómo no nos va a enseñar nada la literatura, ¿no? Como tampoco nos lo enseña la música nos exige, nos ponen delante una partitura musical y la partitura musical nos exige pues ya leer la música, saber solfear. La literatura ya de entrada exige saber leer y escribir, o en todo caso en la literatura oral exige saber interpretar el sentido y la acepción de las palabras. Es decir, la literatura es una de las demostraciones más exigentes que hay de inteligencia humana. Otra cosa es que aquellos pueblos que carecen de las posibilidades de apreciar el valor de la literatura la hayan reducido exclusivamente a placer, pero ese no es nuestro caso. Nosotros sabemos distinguir el placer de la literatura y disfrutamos de ambas. Me ha parecido muy interesante, lo estábamos comentando antes, hay un aspecto de tu libro al cual también te acabas de referir, y es que este libro está atravesado por la literatura, como la propia vida académica de Jesús. Tu razón de ser es el quehacer intelectual relacionado con la literatura. Y claro, yo me he acercado a este libro como profesor de literatura con también sesgo filológico y quería ahondar un poco en esto, porque yo veo que tiene hasta un aire cervantino en el sentido de lo que acabas de mencionar de pasado, es decir, usa la estructura y algo de los ropajes de un género muy concreto
que es el libro de autoayuda, para darle la vuelta por completo. Yo, más que para darle la vuelta, diría que para destruirlo por completo, ¿no? Y esto es muy interesante y llamativo, ¿no? En relación con esto está lo que acaba de decir Jesús, es decir, el libro está lleno de máximas y se podría hacer hasta un florerío de sentencias de Jesús Maestro, y basta con leer el índice, ¿no? Y cito algunas frases en este sentido. El poder, cualquier forma de poder, es una ilusión temporal, aunque funcione del mejor modo posible durante un tiempo lisérgico y embelesador. El poder es una bomba de relojería cuyo temporizador desconoces. Las redes sociales son el espermicida de la inteligencia. Cuando un bobo lee a otro bobo, el primero incrementa la ignorancia y el segundo la audiencia. Yo escribí eso. Tú escribiste esto. El éxito de las redes sociales es resultado de millones de vidas humanas que fracasan de modo irreversible. Pero bueno, yo tengo el sesgo de profesor de historia de historia de la literatura. Entonces, o sea, para que se fijen ustedes, entonces hay que conectarlo con una tradición. Entonces, como yo tengo la Querencia de la Celestina, una obra que está en el origen de mi amistad con Jesús Maestro, a mí también me ha recordado esto el prólogo de la Celestina, ¿no? De la tragicomedia. Unos le roen los huesos, estoy citando el texto del siglo XV, ¿no? Que no tienen virtud, que es la historia toda junta, no aprovechándose de las particularidades, haciendo la cuenta de camino. Otros pican los donaires y refranes comunes, loándolos con toda su atención, dejando pasar por alto lo que hace más al caso y utilidad suya. Pero aquellos para cuyo verdadero placer es todo, desechan el cuento de la historia para contar, coligen la suma para su provecho, ríen lo donoso, las sentencias y dichos de filósofos guardan en su memoria para trasponer en lugares convenibles a sus actos y propósitos. Yo en este libro veo literatura por todos lados. Y es lo que le hace interesante. Uno lo ve a simple vista y parece que está en su formato, en su apariencia externa, ante un libro de autoayuda. No hay nada más distinto de esto. Sigo profundizando y luego, porque lo que viene ahora es muy importante, Jesús, muy importante. Una definición tuya de literatura que a mí me ha gustado mucho, que seduce, es... Dices en un momento, página 77, que la literatura es una forma de jugar con fuego. Bueno, yo creo que con este libro tú has puesto un bidón de gasolina y un par de cajas de cerillas. O sea, porque tú aquí también juegas con fuego. En otro momento dices que la prueba clave para verificar si una obra es literaria es muy sencilla, basta preguntarse si merece una segunda lectura. Bueno, esto hay una gran tradición sobre esto, sobre los clásicos. Y en otro momento hablas de que la literatura también estimula curiosidad. En fin, yo, descendiendo un poco al meollo del comentario, me interesa un poco que nos hables un poco más de esta pátina literaria que envuelve el libro, o quizás no solamente envuelve, es que atraviesa y está en distintos niveles, ¿no? Me ha parecido muy llamativo, muy cervantino también. Bueno, yo soy indisociable de la literatura. Eso es indudable. Es decir, soy indisociable de la literatura porque la literatura me ha formado, yo me he formado en la literatura. Y siempre he considerado a la literatura como el centro de gravedad de la explicación de lo que me rodea. Se puede considerar la medicina como código fundamental para explicar muchas cosas. Se puede identificar en la economía, en el derecho, es decir, en muchas actividades humanas. Cada persona tiene pues una determinada formación. La mía pues ha sido la de la literatura porque la música no he podido desarrollarla tanto como yo quisiera. Ojalá me hubiera sido posible, pero es imposible. No voy a vivir lo suficiente como para poder conseguir en música lo que me hubiera gustado conseguir. Es imposible, es un desafío. La música es más desafiante todavía que la literatura, que ya es decir. Pero ciertamente, este no es un libro de caballerías, es decir, no es un libro de autoayuda, pero es un libro que va en contra de los libros de caballerías, que va en contra de los libros de autoayuda. En ese punto, el procedimiento es muy cervantino, indudablemente. Pero es que el Quijote no tiene como objetivo ir en contra de los libros de caballerías. Eso es una manera de despistar, porque evidentemente
la literatura, y siempre he subrayado esto, es incompatible con la inocencia humana. La literatura es absolutamente incompatible con la inocencia humana. Cuando una obra literaria es inofensiva, es que no es una obra literaria. Es una obra pseudoliteraria o es una pseudo-obra de cualquier cosa. Puede ser un código de barras o, insisto, el prospecto de un medicamento, que es lo que los estudios culturales hoy día pues, podrían considerar literatura. Tengas en cuenta que el mundo anglosajón, volvemos a esto, porque lo tenemos delante, ha reducido la literatura a cultura y por lo tanto disuelve las posibilidades de distinguir lo uno de lo otro. Es decir, la literatura es superior y irreductible a la cultura o simplemente es un género de cultura que no se agota en lo que podemos entender simplemente por cultura. Es algo más, es algo diferente, es otra cosa. Es lo mismo que decir que medicina es cultura. No lo negamos, pero indudablemente un médico es algo más que una persona culta. Es decir, es un técnico, es un especialista o es otra cosa, más allá de lo meramente culto. Luego, por otro lado, es evidente que la literatura, y esto lo he subrayado siempre, tiene siempre una cita con la libertad. Porque, de nuevo, insisto que cuando una obra literaria es una obra genial, es una obra original, lo es por una serie de razones, no por una serie de emociones. Las obras no son geniales porque nos emocionen. La emoción es una cuestión muy particular de cada uno y hay personas que se pueden emocionar bebiendo agua mineral o simplemente leyendo, pues insisto, un prospecto médico. Pero eso no se puede discutir, ¿no? Ahora bien, la calidad de una obra literaria no se mide por el número de emoticonos que se reflejen en la cara del lector. Es decir, a veces me preguntaban, ¿qué ve usted en el siglo XXI? Bueno, pues mire, veo una hemorragia de emoticonos, pero claro, no me puedo detener en eso. La literatura no se puede traducir en emoticonos, es algo más. Entonces, claro, si la literatura no se puede reducir exclusivamente a emociones, es porque probablemente la literatura se puede explicar más allá de las emociones. No se niegan las emociones. Cuando se habla de inteligencia emocional, yo no sé qué es lo que se quiere decir con esto, porque no hay ninguna inteligencia que no sea emocional. Y me dirán, bueno, la inteligencia artificial, es que la inteligencia artificial no es inteligencia, eso es una programación, es otra cosa. Entonces, cuando estamos presos de un lenguaje que no cuestionamos, pues repetimos lo que nos dicen. Ahora bien, la literatura no puede reducirse a emociones porque requiere una serie de explicaciones. Y las explicaciones de la literatura, evidentemente, nos sitúan ante obras que son literarias porque introducen una forma original de razonar sobre el mundo en el que vivimos. Los autores verdaderamente valiosos en literatura son aquellos que introducen, que ponen sobre la razón humana, sobre las posibilidades del racionalismo humano, una forma nueva, una forma insólita de ver la realidad que nos rodea y de explicarla más allá de todo aquello que en ese momento conocemos, incluidas las propias leyes. Es decir, la literatura está, como los delincuentes, por encima de la ley, siempre. Por eso la literatura no es una satisfacción de las leyes, porque cumplir las leyes no es ejercer la libertad, como pensaban los ilustrados. Cumplir las leyes es obedecer. Claro, me dirán ustedes, bueno, entonces tenemos que ser unos delincuentes para ejercer la libertad. No, siempre esperamos que lo hagan los demás, ese trabajo. Es decir, nosotros nos incorporamos después. Eso es lo que hace la mayoría de los seres humanos. Pero es evidente que muchos de los derechos de los que hoy podemos disponer, y si no, que lo digan las mujeres, se deben a que muchas personas, muchas mujeres, antes que los tiempos de ahora, lucharon por adquirirlos. Es decir, muchos de los derechos que hoy tenemos, los tenemos porque otras personas antes que nosotros han dado su vida por ellos, han dado su vida en la lucha por estos derechos. Y la literatura no ha desempeñado un papel inocente en esta lucha, en esta exigencia de libertad. Entonces, la literatura no es inocente en absoluto. El Quijote no es un libro inocente en absoluto. El Quijote dice que va a por los libros de caballerías, es decir, apunta con el dedo hacia una luna y la gente se queda mirando hacia el dedo o la luna, pero es que la dirección no es esa, la dirección es otra. El Quijote plantea un racionalismo que afirma: los idealistas conducen al fracaso. Y no deja de ser paradójico que una obra que plantea este imperativo haya sido admirada por el país más idealista del universo, que fue Alemania.
quien en lugar de interpretar el Quijote correctamente, lo interpretó patológicamente, en un contexto absolutamente incompatible con la realidad. De hecho, el romanticismo hizo una lectura del Quijote que no tiene nada que ver con la que Cervantes plantea explícitamente en su novela. A mí a veces me preguntan, bueno, pero es que usted es un enemigo del idealismo. Digo, mire, vamos a ver, yo no soy enemigo de nada. Yo soy una persona que expone su pensamiento. Ocurre que con frecuencia estamos acostumbrados en este siglo XXI a que cuando alguien habla de algo lo haga o bien como fiscal o bien como abogado, pero no como juez. Estamos habituados a que cuando alguien toma la palabra para hablar de cualquier tema, lo haga bien como seguidor o bien como detractor, pero se ha perdido de vista la figura del intérprete. Cuando uno habla de algo, no es porque defienda ese algo, ni porque lo ataque, sino simplemente porque lo interpreta en unos términos que en unos casos pueden considerarse como de defensa y en otros como de ataque. Pero es que no tiene, digamos, que leerse lo que se dice en estos términos. Yo no soy un enemigo del idealismo. Yo simplemente afirmo... Yo no... Ahora se me oye. Gracias, muy amable. Yo no soy un enemigo del idealismo. Yo simplemente soy una persona que interpreta el funcionamiento del idealismo en unos contextos en los que cuando el ser humano idealiza lo que tiene delante, se distancia de ello. Por eso he afirmado que la guerra es la distancia que separa a los idealistas de la realidad. Y por eso he afirmado también que la frontera que separa la democracia del totalitarismo, cuando la marca el idealismo, se invisibiliza. Es decir, que el idealismo nos conduce a perder el uso de la razón que nos hace compatibles con la realidad. Y si algo nos ha enseñado no solo la literatura española, sino la literatura de tradición grecolatina, hispano-grecolatina, de Grecia, de Roma, la latinidad, el mundo clásico, y la literatura española también, es la experiencia del desengaño, es decir, identificar las trampas para no caer en ellas. Y este libro se inscribe dentro de esa tradición, donde la filosofía y la literatura se dan la mano en una cosa que se llama la paremia, que se llama la carta humanística. Es decir, hay tres tipos de carta, que son la carta humanística, que escriben los humanistas, que es el origen del ensayo, las cartas que puede escribir, por ejemplo, Don Quijote a Sancho, gobernador de la ínsula, dándole consejos como gobernador, la carta familiar, que es la que puede escribir Teresa Panza a su marido, Sancho Panza, y la carta burocrático-administrativa, que es la carta como una relación de, digamos, órdenes, disposiciones, etcétera. La carta legal, la carta cortesana, la familiar y la humanística. El Quijote tiene mucho de literatura parenética, es decir, de la parénesis, de la literatura sapiencial, de las sentencias, de las frases sintéticas a las que son tan amigos los ingleses para decir que simplemente sueña en lo que está más allá del horizonte y serás feliz. Y entonces la gente lee eso y dice, oh, qué maravilla eso, qué maravilla, ¿no? Y es una chorrada descomunal, evidentemente. Pero claro, la admiración por la inteligencia ajena en muchos casos se debe a la carencia de inteligencia propia, ¿no? Pero claro, cuando a la gente se la forma en literatura y se la forma en esa dosis que de contenido sapiencial, parenético, filosófico, en el sentido sapiencial de la filosofía, contiene la literatura, pues se le proporcionan las claves para sobrevivir ante muchas adversidades. Y es lo que pretende este libro, en una línea, sí, cervantina, quevedesca, Quevedo, Gracián, Cervantes, el siglo de oro y los clásicos están ahí. Jesús, en relación con lo que estás diciendo, para ti lo acabas de explicar muy bien, para ti es muy importante un aviso a navegantes de los peligros del idealismo, pero desde el principio del libro tienes muy claro el interlocutor. Esto del que Martin Guy te llama la búsqueda del interlocutor es algo que a ti te preocupa porque... te preocupa, es decir, es un tema importante para ti porque aparece ya en el subtítulo del libro, ¿no? Una filosofía para sobrevivir el siglo XXI es el título y el subtítulo es Yo no soy un youtuber y usted no sabe nada sobre mí. Como filólogo a mí me llama también la atención varias cosas. Bueno, yo creo que el subtítulo también es cervantino. ¿Por qué? Porque en el umbral del Quijote tenemos un desocupado lector. Es que aquí eso parece ya
un Cervantes casi insultando al lector, ¿no? Hay un escritor de Vigo, Julián Ríos, que en una obra desconocida, vanguardista, que es Larva, reformula eso y habla del solapado lector, para hablar de la persona que se acerca. O sea, tú abres eso y pones solapado lector, y si usted solamente va a leer la sopa de mi libro, ahí va, ¿no? Es un juego cervantino, ¿no? Entonces, claro, tú metes al lector ahí, pero me gustaría profundizar casi como filólogo, porque hay una diferencia. Todo el libro hay un tú muy claro, que está dialogando con el género del libro de autoayuda, pero en el subtítulo hay un usted, ¿no? Es como si tú también quisieses alejar a determinados lectores de tu libro. Bueno, yo lo que creo es que aquí hay un artificio retórico, literario, y esto me llama la atención y no sé, se podría decir algo al respecto. Bueno, así es. Vamos a ver, el mundo es ancho y ajeno. En el mundo estamos muchas personas y a unas se les trata de tú, a otras de usted. A veces yo siempre a los alumnos los trato de usted, ellos a mí me tratan de tú. Pero bueno, ellos no me conocen de nada. Pero bueno, es igual. ¿Qué más da? Si al final, dentro de 100 años, ya no nos acordaremos de que hemos estado aquí. Pero lo que sí es cierto, yo no soy un youtuber. Esto me dicen, bueno, vaya paradoja, usted es un youtuber como los demás porque está ahí. No, yo no soy un youtuber porque yo y el medio y yo no tenemos nada que ver. Eso... si yo dijera que yo soy un youtuber, estoy expresando una metonimia, estoy incorporando mi todo a una parte, que es reduciendo al interlocutor al canal, es decir, yo no soy el canal. Ahora bien, el canal es lo que nos permite comunicarnos en estos tiempos actuales y por tanto se usa el canal como medio. Entiendo que un youtuber... Evidentemente cada uno va a entender lo que quiera, ¿eh? No pretendo que ustedes entiendan lo que yo digo. Yo digo esto y cada persona entenderá lo que quiera. Normalmente uno dice A y otro dice, muy bien por haber dicho Z. Y a partir de ahí uno viene y dice, ¿qué dijo? H, no, J, A, añadió K. Y así, eso son las redes sociales. Bien. Entonces, entiendo que un youtuber es alguien que utiliza el canal para los fines que sea, pero que busca sobre todo pues seguidores, comentarios, que hablen bien o que hablen mal, espectáculo, que busca básicamente seguidores, ¿no? Es decir, incrementa el número de seguidores, incrementa... Bien, vamos a ver. Yo no hablo para tener seguidores, no hablo ni para que hablen bien de mí, ni para que hablen mal de mí. Para eso no hace falta hacer nada. Para eso basta simplemente estar en este mundo y ya tienes gente que habla bien de ti, hablan mal de ti y da igual todo, en definitiva, ¿no? Como decía Quevedo, es la murmuración, sarna antigua, pegajosa, incurable de los malos entendimientos y perniciosas voluntades. Y lo decía él, que se pasó la vida hablando mal de todos. Como decía, digan todos lo que quisieren de mi libro, que yo he dicho ya lo que he querido de todos. Y luego se quejaba de los murmuradores cuando él era de los peores, ¿no? Entonces, generalmente, pues a veces quien se escuda en una determinada filosofía, pues el estoicismo, que era propio de los barrocos, el caso de Quevedo sin duda, predicaban la virtud, ejerciendo los vicios que mejor practicaban. Era una cosa curiosa, y Quevedo era este caso. Ahora bien, entiendo que el tópico de YouTube es buscar seguidores, tener seguidores, etcétera, etcétera. Yo durante mucho tiempo oculté en mi canal el número de seguidores, porque ¿para qué? ¿Para qué eso? Pero en un momento dado me llega una cosa de YouTube y me dice, usted oculta los seguidores, eso está mal hecho, tiene que poner los seguidores. Entonces le vamos a poner los seguidores. Digo, pues vayan ustedes a donde saben, ¿no? Etcétera. Y pusieron los seguidores a la fuerza, pero y bueno, pusieron los seguidores y ya está. Porque los seguidores le dan más seguidores y no sé qué. Yo no hablo para tener seguidores, yo hablo para que la literatura tenga valor. Y esto hay personas que lo entienden y lo comprenden, y hay otras personas que no lo entienden, no lo comprenden, o no lo creen, o no lo quieren creer.
Pero yo no hablo para tener seguidores porque eso es otra historia, estamos en otra tesitura. Entonces, pues sí, mucha gente me comenta, habla y tal, pero no me conocen, o sea, no saben realmente cómo pienso, porque lo que tienen delante es un personaje que hace su papel explicando literatura en determinados contextos, y la persona es alguien que no tiene nada que ver con ese personaje en casi todos los contextos. Evidentemente, si uno viviera como habla en los vídeos, la vida sería inhabitable, eso es evidente. Entonces, claro, si esto lo hay que explicar, es que el interlocutor, bueno, pues a lo mejor necesita no tanto la literatura cuanto otra especialidad humana que no voy a decir aquí cuál es, porque ya la menciono en otros contextos, ¿no? Pero claro, no hay que confundir la literatura con lo que necesitaba Don Quijote. Son otras cosas. Entonces, de ahí que no, el objetivo no es ni hacerse famoso. Ser famoso consiste en que hablen de ti los que no saben nada sobre ti. Evidentemente, y además, como diría Virgilio, la fama es la más veloz de todas las plagas. Es decir, nos interesa la literatura, siempre me interesó la literatura, y habrá algún día en el que me retire, me canse, y nadie sabrá ni siquiera que he existido. Piénsese que Cervantes, y perdón por citar a Cervantes a continuación de lo que acabo de decir, Cervantes fue un hombre que escribió la mejor obra literaria de todos los tiempos como si él no hubiera existido nunca. Es decir, Cervantes es un ejemplo de discreción y de prudencia y casi de anonimato. Es decir, las biografías de Cervantes casi todas dicen lo mismo, porque es que no hay nada más que decir. Es que no se sabe prácticamente nada acerca de este señor. Por Cervantes podría haber dicho: yo no soy un escritor chistoso y usted no sabe nada sobre mí. Eso de hecho lo dice en el Persiles, en el final del viaje al Parnaso. Concretamente cuando finge encontrarse por un camino con un estudiante que le dice: usted es Cervantes, el regocijo de las musas. Y le dice: señor, yo soy Cervantes, pero no soy el regocijo de las musas. Es decir, no soy el chiste, la gracia. Es decir, yo he hecho otras cosas. Ahora, si usted cree que El Quijote es una obra para reírse, pues ríase. Pero El Quijote es algo más que un emoticono, o que un chiste, o que una carcajada, sin negarlo tampoco, evidentemente, porque yo siempre he dicho que donde hay risa hay inteligencia y libertad. Entonces, también es cierto que nadie nos prive de la risa, porque eso es muy importante. Jesús, se nos está yendo son un montón de temas. Yo sabía que iba a ser imposible cubrir todo, y veo que nos acercamos peligrosamente a las 8 menos 10. Pero hay un tema trascendental, lo has citado en tu libro, sobre el cual querría volver para ver si podemos, no sé, matizar o nos puedes añadir algo. Y es, en tu libro hablas... el idealismo sale muy mal parado, o sea, la filosofía idealista y en general cualquier actitud idealista en la vida, o sea, lo que pretendes es un baño de realidad. Tu libro se podría haber titulado El Quijote y desengáñate, como resumen, algo así. Pero claro, bueno, para literaturizar un poquito nuestra conversación, podría introducir lo que te quiero decir, citando a Erasmo de Róterdam en el elogio de la locura, ¿no? Ese texto tan interesante que es la locura haciendo un elogio de sí misma, locura / con memoria estupidez humana, que la estupidez habla de sí misma, y hay un momento delicioso, ¿no?, al principio, que dice, claro, es que si yo no existo, si la estupidez humana no existe, esto sería insoportable. Y habla o sea, que hablas mucho también de la ciencia, y es, por cierto, tu libro es una carta de amor a la literatura y a la ciencia. A veces, eso de carta de amor a la literatura, eso me ha gustado mucho, ciertamente. Eso de carta de amor a la literatura, porque, perdona que te permites una interrupción. Sí, yo claro. creo que, porque al hilo de lo que dices es un rechazo al idealismo, sí, pero mira, miren, miren, sí. Mira, el único idealismo que el ser humano se puede permitir es el del amor. Y dirán, bueno, ahora sale este tío por aquí, o sea, lleva toda la vida maldiciendo el idealismo, y ahora el tío le dieron un flechazo o algo. No es eso. Yo solo tengo una flecha y nada más. No piensen en más flechas.
ni cosas así. No, pero el único idealismo que el ser humano se puede permitir es el del amor. Y es el único que se puede permitir porque es el único que no le hace daño. Es el único que no le hace daño. El amor no hace daño. A pesar de todo lo que se pueda decir del amor, el amor no hace daño. Y esto también me lo enseñó la literatura. Me lo enseñó el Quijote. Ustedes piensen que cuando terminamos el Quijote concluye, Don Quijote hace apostasía de los libros de caballerías, de toda la vida que ha llevado, pide disculpas a Sancho Panza por haberle involucrado en sus aventuras y haberle inducido también a sus locuras, y le pide perdón, le pide disculpas por todo eso. Pero ya Alonso Quijano, ya no Don Quijote, Alonso Quijano no renuncia a Dulcinea. Eso de una carta de amor a la literatura me ha parecido muy bien, muchas gracias. No, hablaba de, ahora en serio, ciertas dosis de idealismo son necesarias hasta la actividad científica, porque claro, si no, esto es una apoteosis del escepticismo, el nihilismo, y ni siquiera avanzaría la ciencia. O sea, estoy pensando, por ejemplo, la vacuna de la polio es un ejemplo claro de un tipo que podía haber patentado una vacuna y decide cómo voy a patentar la luz del sol, y gracias a eso cientos de millones de niños no mueren de polio, y él y sus descendientes podían haberse enriquecido y tener una vida muelle, ¿no? Es decir, que yo pienso mucho, claro, también por deformación profesional, si este libro cae, este libro está cayendo en manos de gente de 17 y 18 años, es una cura, es un baño de realidad, pero claro, cierto idealismo en la vida, pequeñas dosis, a lo mejor se puede, ya que estamos con médicos, trazar una analogía, el mundo de la medicina, de la farmacología. Tienes dolor, conviene, no está de más tomarte un analgésico que tapa momentáneamente el dolor, pero vivir entregado a los opiáceos, pues es vivir en un cierto espejismo, ¿no? Claro, es que el idealismo no puede ser un cebo que induzca al engaño, que induzca al autoengaño, pero sí puede ser una emoción que nos proporcione energía. Eso es otra cosa, ¿verdad? Pero eso ya no es, podríamos distinguir entonces entre un idealismo maligno, como narcisismo, ¿no? Un idealismo maligno y un idealismo benigno. Claro, yo podría decir, bueno, es que todo idealismo es maligno. Bueno, vamos a tranquilizarnos. No toda la filosofía es un timo, no toda la literatura es de signo idealista. Es decir, vamos a contextualizar las cosas dentro del sentido que esa declaración, que esa frase tiene en un libro que es un conjunto, ¿no? Es decir, no podemos maldecir la filosofía porque no es así, no podemos maldecir la literatura porque no es así. Ahora bien, con el idealismo hay que tener mucho cuidado, porque no es lo mismo que hable del idealismo Kant, Hitler o Lutero, que hable del idealismo a alguien que trata de darnos ánimo para enfrentarnos en la vida. Es decir, cuando estudiamos una carrera, no podemos estudiarla exclusivamente con el idealismo, pero lo que tenemos que tener claro es que la energía con la que se dedica un ser humano durante 4 o 5 años de su vida, o los que sean, a llevar a cabo unos estudios o a llevar a cabo una labor profesional, pues no puede estar basada en el desánimo, en la decepción, porque así no funciona, no se trabaja. Es decir, hay que trabajar con optimismo y con energía. Si a ese optimismo y a esa energía la queremos llamar idealista, bien, podemos llamarlo idealista, pero ¿cuál es el objetivo del idealismo? Es decir, es distanciarnos de la realidad. Ningún empresario se puede permitir el lujo de ser idealista. Es decir, hablaremos en breve del poder estratégico de la literatura dentro de las actividades empresariales, y dirán, pues, se ha vuelto loco totalmente. Es decir, ¿qué utilidad tiene la literatura en el mundo de la empresa? Pues mucho más de la que se cree. Muchísimo más de la que se cree, porque la literatura es una combinación de posibilidades que lo primero que enseña al empresario es a no ser idealista. Es decir, un empresario no puede barajar los cuentos de la lechera, evidentemente, y dirá al empresario, sí, eso ya lo sé yo, sí, eso ya lo sabe usted, y usted sabe cómo organizaba doña Paula, la madre del magistral, toda una economía en negro, tiene bemoles, en negro, dentro de lo que es, iba a decir, la diócesis de
de Vetusta, iba a decir otra cosa en vez de Vetusta, no hay que confundir Vetusta con otros referentes, ¿no? Es decir, que la literatura tiene una maquinaria de administración económica mucho más sorprendente de lo que a veces los empresarios pueden imaginar. Es decir, en la literatura están contenidas muchas cosas y muchas claves del éxito y del fracaso de los seres humanos. Entonces, en fin, una educación humana basada en una educación literaria ayuda mucho al ser humano a mejorar sus condiciones de vida, sea cual sea la profesión que después vaya a ejercer, sea la medicina, sea la astronáutica o sea simplemente la actividad empresarial o financiera. La literatura no puede ser simplemente el estado ocioso de alguien. Claro, los clásicos hablaban, lo decíamos hace un momento, ocioso lector. Esa era una manera de decir que la literatura era una inocencia, que de ella se ocupaba la gente que no hacía nada importante, o que no hacía nada importante en ese momento, porque el ocio era, en fin, la negación del negocio, y el negocio era el no ocio, la negación de la ociosidad. Entonces Cervantes siempre decía, no, si yo hago cosas intrascendentes, hago cosas que no tienen la menor importancia del mundo, la menor importancia del mundo, que se lo digan a Avellaneda, que fue el que hizo la primera interpretación contrarreformista del Quijote. Podríamos decir que Avellaneda hizo la primera interpretación de derechas del Quijote. Pero esto hay que decirlo entre comillas, eso es una hipérbole, naturalmente, ¿no? Pero bueno, yo siempre he hablado de una historia de derechas de la literatura española y una historia de izquierdas de la literatura española, es decir, el Cantar del Cid, el Mester de Clerecía, pues en fin, el Conde Lucanor, en fin, hay una serie de autores, Jorge Manrique, etc. Y luego hay pues el libro de Buen Amor, La Celestina. Cervantes es difícil, ¿eh? Cervantes no se sabe si sube o baja. Y yo sigo pensando, y siempre lo digo, que hablo de Cervantes, que yo creo que era gallego. Y no por su ambigüedad, sino porque su sentido del humor no es el de Quevedo. Es un sentido del humor mucho más penetrante, mucho más difícil de definir, y sobre todo porque en la historia del cautivo dice que su origen está allá por las montañas de León, evidentemente no en León, porque Cervantes apunta, pero torcidamente, siempre para despistar, pero hay un topónimo, Cervantes, en esa zona geográfica, etcétera, etcétera. En fin, esa discreción, ese no declarar nunca de dónde vengo y a dónde voy, en fin, hay un acta de bautismo en Alcalá, pero no hablo de su nacimiento, hablo de su genealogía, de su procedencia. Pero naturalmente esto no se puede justificar, no hay ningún notario que nos diga es que Cervantes nació, pues no lo sé, en el pueblo que lleva, en el topónimo que lleva su nombre, en Cervantes o en Vigo, ¿no? Solo faltaba. Pero vamos, no es eso. Bueno, Jesús, se nos va desgraciadamente el tiempo, estamos a minutos de las 8 y tenemos que terminar a las 8 para que haya tiempo de la firma de libros. Y yo solamente te haría una pregunta al final. Os he insistido mucho en mi presentación, cuando tomo la palabra, en cómo has revestido tu libro de literatura. Entonces, una reflexión central en tu pensamiento es que en la literatura española hay, valga la redundancia, digamos así, un pensamiento, ¿no? Curiosamente, tengo que decir, poner una nota a pie de página aquí, me llama mucho la atención cómo coincides en algunas observaciones que eran centrales en la obra de Francisco Márquez Villanueva. Yo me acuerdo, siendo estudiante de él nos explicaba, miren ustedes, cómo surge la modernidad literaria en Occidente con la Celestina, una obra que salta directamente y conecta con el mundo contemporáneo. Y decía también, esto hubiese sido imposible en Italia o en otras partes de Europa. El humanismo nunca hubiese fertilizado una tradición, la imaginación literaria que da lugar a la novela moderna. Bueno, luego lo relacionaba todo con el tema de la limpieza de sangre, Américo Castro, etcétera, etcétera. Pero claro, tu obra también, por ejemplo, me hace pensar en un Jiménez Lozano, premio Cervantes de nuestra literatura, del cual, por cierto, gracias a Javier Huerta estuve aquí hace unos años hablando, que es un intelectual que está cultivando el ensayo hasta en los años 60,
dentro del círculo de Delibes, hasta que llega un momento en el que dice, hay cosas, es una cita literal suya, hay cosas que no pueden decirse en un ensayo, ¿no? Y él da el salto a la narrativa. Y desde ese momento la novela se convierte para él, o sea, yo creo que está haciendo, cuando salta del ensayo a la novela, aunque parezca que no, Historia de un otoño, que no tiene nada que ver, me está hablando de lo mismo que está hablando en el ensayo anterior. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo, entonces la pregunta del millón, o una pregunta central para mí es, Jesús, tú vas a dar el salto a la narrativa, ¿nos puedes decir algo al respecto? ¿Hay alguna primicia que te tienta eso? Vamos a ver, yo tengo muchas tentaciones, todas relacionadas con la literatura y con la música, pero vamos a ver, me han hecho muchas veces esta pregunta, sinceramente no sé por qué me la hacen, pero me la ha hecho mucha gente esta pregunta. Vamos a ver, yo he escrito 2 cuentos que los he publicado en mi canal de YouTube, que no valen para nada. Quiero decir, son 2 cosas espantosas, 2 ocurrencias sobre monstruosidades contemporáneas y están disponibles en el canal de YouTube. Ahí los pueden encontrar. Y tengo escritos más, pero son horribles todos. O sea, ¿realmente quieren ustedes amargarse la vida leyendo semejantes cosas? No sé, a lo mejor se las dejo cuando me muera para fastidiar, pero sí he escrito cuentos horribles. Uno se titula Yo soy casi Luzbelina y otro se titula Yo soy más que milenaria. Son 2 monstruosidades, seres extraordinarios, increíbles, de un idealismo absolutamente incompatible con la realidad, pero que lo que los hace realmente peligrosos es que brotan de la realidad, ¿no? Pero en fin, esos cuentos están allí y tengo más escritos, pero es que me parece que son horrendos, son monstruosos. Y es posible que escriba más, depende, nunca se sabe. Del futuro nada está excluido. Bueno, Jesús, ha sido un placer tenerte aquí esta tarde. Mucha suerte con este libro, con la promoción de tu libro. Me alegro de que en tan pocos meses, ¿no?, vaya por la 4ª edición. Felicidades también a las editoras de HarperCollins que está aquí. Y nada más, si quieren ahora acercarse enseguida, pues yo creo que Jesús estará encantado de dedicarles el libro. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Hasta ahora nos hemos quedado sin tiempo.